Comenzamos una serie de enseñanzas que titulamos Los protagonistas del relato bíblico. Y básicamente escogimos uno de esos protagonistas, particularmente Jacob, y comenzamos a explorar un poquito algo acerca de la vida de este patriarca en la línea generacional, el tercer eslabón en ese proceso de escogencia de Dios de un pueblo, de una nación a través del cual Él desarrollaría su propósito. Abraham, Isaac y Jacob. Y hoy quiero puntualmente hablar de algo que he llamado, he titulado Arrebatando lo que Dios ya me dio. Y si usted nota, la expresión suena como medio contradictoria. Si Dios ya me lo dio, ¿por qué yo pretendo arrebatarlo? Pero es que esto refleja más o menos la historia, por lo menos de Jacob, pero también la historia de nuestra vida. Yo les decía que parte del ejercicio que vamos a hacer en esta serie de personajes es tratar de leernos a través de ellos. Es tratar de mirarlos como un espejo y reconocernos ahí en lo que son sus vivencias. Gran parte de nuestra vida nos la pasamos tratando de arrebatar, de agarrar, de conseguir, de buscar a toda costa lo que Dios ya nos dio. Entonces, teniendo claro esto, vamos a mirar, acercarnos al texto. Ahí en Génesis 25, vamos a leer a partir del verso 27. Recuerde, vimos que Esaú y Jacob son gemelos. Después de Rebeca sentir que no aguantaba más la presión de sus hijos peleando en el vientre, quiere morirse y Dios le dice, no, es que tienes dos naciones en tu vientre, ahí hay dos naciones, o sea, vas a ser mamá de dos naciones que están ahí, y le anticipa también lo que va a pasar con ellos. Pero los chicos crecen y es la historia a partir del verso 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom básicamente significa rojo, y esto tiene una implicación que después intentaremos mirar. Y Jacob respondió, verso 31, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Son gemelos, pero Esaú salió primero, o sea, él es el mayor, aunque aquí no hay años ni meses de ventajas, ni siquiera días, pero parece que desde el vientre Jacob tiene como una obsesión por la primogenitura. A tal punto que recuerdan que en el relato anterior el texto registra que él sale aferrado al calcañar, la parte trasera del talón de su hermano, ¿no? Como hasta el último momento intentando que él no saliera primero y poder hacerlo él. Pero este hombre, a él sí le parecía importante lo que parece que a Esaú ni le va ni le viene. Pero antes de comenzar el recorrido en la vida de Jacob, quiero aclarar que
La idea de esta serie de estudios sobre personajes no es porque vamos a hacer una revisión exhaustiva de la biografía de ellos, sino que vamos a tratar de apreciar en sus vidas algunos elementos, algunas lecciones a través de sus aciertos, de sus desaciertos, de sus vivencias, de sus experiencias, y tratar de capitalizar esas lecciones para nosotros. Como les decía hace un momento, vamos a acercarnos a los personajes tratando de verlos como un espejo en el cual podamos reconocernos nosotros, y lo que aprendamos de ellos, cómo eso me ayuda a mantenerme conectado al propósito eterno. Ahora, miramos ya el texto de hoy, pero recordemos esa mención que les hacía, porque esta tensión entre la primogenitura, que repito, era una tensión que solo estaba en el corazón de Jacob, porque Esaú, no, como que eso le resbalaba. Pero cuando este par de chicos nacen, Dios le anuncia a Rebeca que ambos, digamos, presidirán un proyecto de grandeza. Mira, devolvámonos un par de versículos ahí, el verso 23, cuando ella le dice al Señor que mejor se muere porque esos chicos ahí pelean todo el tiempo. Dice: y respondió Jehová, verso 23, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Se menciona la grandeza de ambos, pero se enfatiza que esos 2 chicos, ambos serán grandes, pero ¿quién será más grande? El menor, el menor. Mira, vamos a usar una metodología en esta noche. Vamos a mirar el relato, a puntualizar algunos aspectos, y al final de la exposición vamos a ir identificando las lecciones que vamos a capitalizar hoy. Ahora, usted seguramente va a ir escribiendo sus propias lecciones a lo largo del relato, y de pronto coincidimos con las que le voy a mencionar al final. Una cosa sería el nacimiento natural y otra muy diferente, la determinación celestial. ¿Qué sucedió en el nacimiento natural? Esaú salió primero. Pero ¿qué determinó el cielo previamente? Que Jacob sería primero. Jacob sería primero. Nacen, Esaú sale primero, la mano de Jacob trabada ahí, aferrada a la parte inferior del talón de su hermano. Pero aunque naturalmente lo que el ojo ve es que Esaú es el primero, el primogénito, para Dios el primogénito era Jacob. Y se lo declara a Rebeca previamente. Ahora, cuando estos chicos comienzan a crecer, una cosa que el autor hace es mostrarnos lo diferentes que son. Y son diferentes en todos los aspectos. Aquí sí uno puede decir, estos son gemelos, pero no se parecen en nada. Incluso físicamente se hace la descripción de que Esaú, ¿cómo era Esaú? Velludo el tipo, y el típico hombre rudo, el que sale al campo, el atrevido, el que va de cacería, el hiperactivo, y todo ese es Esaú, ¿cierto? ¿Y cómo es Jacob? Primero, pues lampiño, el tipo no. Pero Jacob es el quietico, el de la casa, el que está ahí como. Entonces, Jacob está asociado a los quehaceres de la casa y probablemente al cuidado de los rebaños que la familia tenía. O sea, labores más quieticas, más de estar ahí. Esaú no, Esaú, el tipo, él buscaba una aventura, él iba por cualquier lado, por otro. Y
viene otra descripción del autor y es la preferencia de los padres. Isaac, papá, inclina su corazón hacia Esaú. Y el texto dice que porque comía de su casa. O sea que parece que el tipo salía de cacería y apenas llegaba, cocinaba algo y le llevaba al papá, ¿no? Entonces como que el papá, eso conquistó el papá por el estómago, ¿no? Y Rebeca amaba, su corazón se inclinaba hacia Jacob. Y nota, cada uno de ellos expresa su afecto preferencial por razón de lo que hacen. Observe, Isaac ve que su hijo sale, es el hombre de la casa, es el que va y busca el alimento, el que va de cacería, eso y lo otro. Entonces, todo eso que su hijo hace, a él lo complace. Y en el caso de Rebeca, siente que su hijo está ahí. De pronto es el que le ayudaba a lavar la loza después, ¿cierto? El que le arreglaba el mercado, el que vaya a la huerta y arránqueme no sé qué cosas, vea, barra aquí. Entonces, ese chico quieto que estaba ahí, tranquilo, estaba pegado a ella, pues ella termina, ¿no? Digamos, mostrando su preferencia hacia él. Escuche. Si usted nota, el amor de estos padres se refleja por razón de lo que sus hijos hacen, no tanto por lo que sus hijos son. Y bueno, yo soy un convencido que en el caso de Isaac, Isaac ve en Esaú lo que él nunca fue. Y esta es una cosa que los padres tenemos, siempre queremos que nuestros hijos cumplan los sueños que nosotros no logramos, ¿no? Ese futbolista frustrado que pone a su hijo desde los 2 años en la escuela de fútbol, que él tiene que ser futbolista porque yo no llegué, ¿cierto? Entonces que él, el músico que no pudo, entonces ahí lo pone en la escuela desde que es un bebé, porque entonces cada uno de nosotros como que trata de ver, de proyectar en el hijo lo que no fuimos. Si usted recuerda la historia de Isaac fue muy quietico, muy de la casa. Isaac se casó a los 40 años porque el papá le trajo la esposa. Hasta los 60 fue papá. O sea, Isaac, entonces cuando él ve a su hijo Esaú, ¿qué es eso? Dice, uy. Entonces él proyecta en Esaú lo que él nunca fue. Y por eso su corazón se inclina de manera especial hacia Esaú. Y Rebeca por su lado, pues por lo que ya mencionamos. Pero escuche, esta postura de los padres fue el primer abono para la rivalidad que se tejería a lo largo de toda su vida. Esta preferencia marcada de los padres contribuyó a la tensión que se manejó entre ellos a lo largo de toda su vida. Sin duda, en este pasaje que acabamos de leer, el tema dominante, ¿cuál es? ¿Cuál es el tema dominante en este texto que acabamos de leer? A ver, los que están en casa, pónganlo ahí en el chat. Bueno, este es un tema colateral que vemos, pero ¿cuál es el tema como dominante aquí? La primogenitura, sin duda, la primogenitura. Hay todo esto que el autor menciona tiene que ver con la primogenitura, es el objeto de negocio, de trato, de cambio, de manipulación de parte de Jacob. ¿Y por qué era tan importante la primogenitura? Escuchen, este era un derecho de importancia que estaba sobre el hijo mayor. Ojo,
siempre y cuando fuera varón, ¿sí? Siempre y cuando fuera varón. Eh, yo no hice las reglas, no se pongan bravas conmigo las mujeres, pero así era. O sea, podían haber 5 mujeres antes y si el sexto hijo era un varón, ese era el primogénito, el varón de la casa, ¿cierto? Ahora, este era un privilegio muy significativo en el seno de cualquier familia, sobre todo por un detalle que a nosotros nos cuesta trabajo asimilar por las distancias culturales, y es que las familias, por eso la familia de Isaac es una familia sui generis, porque las familias eran familias numerosas, numerosas. O sea, un primogénito de alguna manera estaba a la cabeza de un grupo, de un número significativo de hermanos. ¿Por qué les menciono esto? Porque, por ejemplo, la repartición de la herencia le daba al primogénito siempre una porción mayor. En algunos casos, en algunas culturas, la mitad de toda la herencia le correspondía al primogénito y la otra mitad se repartía entre, grave porque eran muchísimos, ¿cierto? Por lo general eran familias de 10, 12, ¿no? Recuerdan, la familia de Jacob fue de 13 hijos, porque había una hija también. Entonces, aunque bueno, no digo más de las hijas porque me meto en más líos. Pero entonces, digamos que siguiendo esta regla, a Rubén le correspondería la mitad y a los otros 11 se repartían el resto, ¿no? Entonces, por ese lado era bastante ventajoso el tema de la primogenitura. Pero uno puede entender, desde el punto de vista estrictamente económico, uno puede entender como ¿cómo le llamaríamos? La desidia de Esaú. Porque él dice, pues tanto escándalo por la primogenitura es que nosotros somos 2 nomás. O sea, esto lo reparten entre 2. O sea, aquí en esta familia ser primogénito no es tan relevante, no es tan valioso el asunto. Entonces, no, o sea, Esaú como que no le paraba muchas bolas al asunto. Pero el asunto de la primogenitura no tenía solo que ver con la herencia. Resulta que el hijo mayor asumía el privilegio patriarcal cuando el padre no estaba. Era el jefe del clan familiar. Y esto era un sentido de autoridad que había sobre él. Y bueno, y había un elemento que quizás fue el más importante que Saúl menospreció. Y es que para el primogénito había una bendición especial. Y esa estaba asociada con una declaración verbal que el padre hacía cuando sentía que ya estaba cercana su partida. Entonces, repito, en lo natural era evidente que Esaú era el primogénito, pero había una declaración divina que había sido revelada a Rebeca que alteraba el orden natural. El mayor servirá al menor. Pero a Esaú esto no le importaba. Pero a Jacob, por el contrario, parecía que esto le quitaba el sueño. Yo no sé, este hombre como que era pendiente del asunto de la primogenitura. Él creció con eso, ¿no? Desde el vientre este par de chicos se enfrentaban y él nació ahí como jalando al otro y ya después buscando como la oportunidad. ¿En qué momento este hombre, perdónenme la expresión, este hombre me da papaya y yo le propongo el cambio de orden, ¿cierto? Por eso cuando Jacob recibe la petición de su hermano acerca de la comida, fue inevitable conectarlo con lo que él todo el tiempo pensaba. ¿Pensaba en qué? En la primogenitura. En la primogenitura.
Por eso cuando Esaú llega y le dice, venga hermano, ¿por qué no me da de esa comida que usted tiene ahí? Vengo cansado para ponerme a preparar ahora, mire, deme ahí de eso. Inmediatamente el hombre conecta con lo que es el deseo de su corazón y en forma casi que refleja, aprovecha la circunstancia para plantearle un trato, para plantearle un cambalache, ¿cierto? Venga, listo, yo le doy de esto si quiere. Es más, le encimo pan, usted quiere el guisado, le doy pan si quiere también, pero usted me da la primogenitura. Ahora, esta era una propuesta, o mejor dicho, este era un trueque exageradamente desbalanceado. ¿Cómo vas a tú cambiar una primogenitura por un plato de lentejas? Y yo estaba tratando de pensar como en un ejemplo que pudiera mostrar lo abismal que es la propuesta. Y pero pensé en esto, por ejemplo, se me ocurrió usted va a subirse al avión, tiene su tiquete para subirse al avión y de pronto se acerca un señor y le dice, yo necesito viajar urgente, pero el avión está lleno, ¿usted me daría su cupo? Y él le dice, pero es que yo también quiero viajar. Entonces el señor que está ahí le dice, es que yo soy el dueño de la aerolínea, pero se me olvidó reservar una silla para mí. Y entonces usted que tiene el tiquete dice, bueno, ¿usted quiere viajar? Pues hagamos una cosa, yo le doy mi silla y usted me da la aerolínea. Algo así más o menos, ¿cierto? Algo así, o sea, por favor, esto es una silla en un vuelo y esto es una flota de aviones. ¿Cómo le va a proponer un cambio de esos? Algo así le propuso Jacob a Esaú. Ahora, pues es absurdo que yo le proponga al tipo que me dé la aerolínea por la silla, pero es más terrible que el tipo acepte. Y Esaú aceptó. O sea, le pareció como si nada. Y aquí evidencia que Esaú tiene un corazón gobernado por la trivialidad. Yo me voy a morir. ¿Para qué me sirve la primogenitura? Venga para acá la comida. Ya, venga, hermano. O sea, por favor, no reflexionó, no se detuvo a analizar, no pensó antes de cerrar el trueque. Tenía tanta urgencia en satisfacer su deseo inmediato que no le importó comprometer su futuro eterno. Porque era su posición en la familia por siempre. Cambió lo espiritual por lo físico, lo eterno por lo temporal, lo invisible por lo visible. Y muy tarde en su vida apreció el valor de lo que había perdido, pero ya no lo pudo recuperar. Y Jacob, o sea, como usted está subiéndose al avión y le dice, pues hermano, yo le doy mi silla, pero deme la aerolínea, cambiemos. Y el tipo le contesta a usted que sí. Venga, firmemos, hagamos papeles. ¿Hay algún abogado en el vuelo que venga y me haga? O sea, eso es lo que hace Jacob. Cuando Saúl le dice que sí, Jacob no lo puede creer. Usted no lo podría creer. Si usted va subiendo y el tipo le dice, sí, es que yo soy el dueño de la aerolínea, yo se la traspaso, pero quiero volar. Cuando Jacob recibe el sí de Esaú, no lo puede creer y dice, espere, no, venga, júremelo. O sea, esto vamos a firmarlo, esto vamos a dejarlo, y le hace que lo confirme, ¿no? Aprovecha y confirma lo que acaba de ocurrir y le pide a Esaú que haga juramento. Y Esaú, sin ninguna objeción, le jura. Y dice que comió y se fue.
y menospreció su primogenitura. Este es el relato. Ahora, ya me imagino que usted habrá de pronto registrado algunas lecciones aquí, pero quiero simplemente mencionarle, ¿cuántas escribí? Cuatro lecciones, y vamos a capitalizarlas en nuestro corazón. ¿Listo? Primera, ningún proceso natural puede opacar una determinación celestial. Anótela ahí y ahorita la conectamos con el texto. Otra vez, ningún proceso natural puede opacar una determinación celestial. Ojo con esto. Hay cosas que tú y yo estamos viendo manifestarse en lo natural y que muchas veces están en contravía de lo que Dios ha dicho. Entonces uno dice, pero ¿por qué está pasando esto? Y mira no sé qué, y mira lo que está pasando con mi hijo, y mira lo que está pasando con mi economía, y mira lo que está pasando con esto. Pero por otro lado, tú te encuentras con una declaración divina que dice algo tocante a tu hijo, tocante a tu familia, tocante a tu economía, tocante a esto y lo otro. Entonces tienes frente a ti un proceso natural que parece que va completamente en contravía de lo que Dios dice en su palabra. Escúchame, no te angusties. Lo celestial siempre prevalece sobre lo natural. Recuerda, el pasaje anterior, el texto decía en el versículo 25 que salió el primero rubio, era todo velludo como una pelliza y le llamaron Esaú. O sea, ¿quién salió primero? Esaú. O sea que naturalmente, ¿qué era Esaú? El primogénito. Después salió su hermano, trababa su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Esaú nació primero, pero Dios determinó que Jacob sería el primogénito. Ningún proceso natural puede opacar una determinación celestial. Pero aquí es donde está el asunto que inspira el tema de nuestra exposición en esta noche. Jacob se la pasa toda la vida, y lo vamos a ver a lo largo del registro bíblico acerca de él. Toda la vida se la pasa tratando de alcanzar, de conseguir, de arrebatar lo que Dios ya dijo que le había dado. Antes de nacer, Dios le dice a Rebeca, mira, el mayor va a servir al menor. O sea, el menor será primero. Naturalmente va a llegar como segundo, pero el cielo ha determinado que él será primero. No dejes que los procesos naturales te angustien. Mantén tu mirada en lo que Dios ha declarado. No importa en qué orden te clasifique el sistema. Tú eres un primogénito de Dios, aleluya. Tú sabes que para el Señor eres su posesión adquirida, su especial tesoro. Si otros reconocen o no, no te preocupes, porque los procesos naturales nunca opacarán las determinaciones celestiales. Esa es la que nos gobierna. Segunda lección:
Seguro que tú la tenías ahí de pronto con otro nombre, pero pues recuerden que mi especialidad es enredar estas cosas así para... Segunda lección. Y esta es una lección que apunta más a nosotros los padres. Y bueno, a todos los que están, hay varios aquí que en algún momento de su vida también lo serán. Y si aprenden esta lección ahora, les va a ir mucho mejor, ¿no? La preferencia por los hijos puede desencadenar rivalidades peligrosas. Apreciémoslos por lo que son, no por lo que hacen. Apreciemos a nuestros hijos por lo que son, por encima de lo que hacen. Y yo he mencionado esto en muchas ocasiones. Es inevitable que un padre sienta o tenga cierta preferencia por un hijo. Es inevitable. Y vuelvo y repito, no quiere decir que ama más a uno que a otro. No. Pues voy a poner un ejemplo. Si a ti te gusta salir a pescar y tienes 3 hijos y hay uno de ellos que le gusta también salir a pescar, pues cuando tú vas a pescar, ¿a quién invitas? Pues al que le gusta. Los demás van a ver eso como un castigo y todo lo demás. Entonces va a haber una preferencia especial por ese hijo, pero vuelvo y repito, no es que lo ames más que a los otros, pero tenemos esa asociación por razón de lo que hacen. Pero en el caso particular de Isaac y de Rebeca, había un problema serio, porque el corazón de cada uno de ellos se inclinó hacia uno de sus hijos. Incluso el verso 28 es bastante categórico. Amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Estas aparentemente inocentes inclinaciones trajeron grandes repercusiones. Y aquí es donde los padres necesitamos la sabiduría de Dios. Porque el desafío nuestro como padres es generar unidad, no promover división o polarización. No estamos para propiciar ambientes de competencia entre nuestros hijos. Sin duda alguna, la cuota inicial del enfrentamiento entre Esaú y Jacob la pusieron Isaac y Rebeca. Bueno, la cuota inicial y algunas otras cuotas la pusieron Isaac y Rebeca. Así que esta es una lección para los padres frente al desafío de crianza con relación a nuestros hijos. Vamos con la tercera lección. Mantén tu visión centrada en lo espiritual. Diseña metas para la eternidad. Mantén tu visión centrada en lo espiritual. Diseña metas para la eternidad. La mayoría de nuestras metas, de nuestros propósitos, de las cosas que escribimos en nuestros proyectos para el año siguiente, si usted revisa, si escribió 10 cosas, 9 tienen que ver con cosas materiales. Y otra vez, no es que esté mal que anhelemos proyectarnos en lo material, ¿sí? Que Dios nos permita multiplicar los recursos que nos da, expandirnos profesionalmente, familiarmente, económicamente, qué sé yo. Pero a veces se nos olvida que nosotros somos seres eternos y no incluimos metas eternas dentro de esas cosas que a veces planeamos en todo este tipo de cosas. Otra vez, sí, terrible Jacob y todo lo demás, pero a mí me sorprende. O sea, Jacob tenía la primogenitura entre ceja y ceja. Este hombre entendía el valor de esa posición. Y otra vez, no es que
que la primogenitura le dio mucho dinero. No, es más, cuando se volvió a encontrar a Esaú después siendo viejos, probablemente Esaú tenía más bienes que él. No fue que la primogenitura lo puso a vivir como un rey. No, si a partir de ahí ese hombre se metió en la escuela del sufrimiento. Pero hay algo en el propósito eterno de Dios que él había visto que Esaú ni siquiera. Por eso cuando tiene la oportunidad, ya en el verso 31, apenas su hermano le pide ese plato de comida, le dice: listo, pero véndeme en este día tu primogenitura. Yo pienso que Saúl debió sorprenderse. El tipo llega con hambre y el otro le sale con una primogenitura. O sea, ¿a quién le interesa una primogenitura? Y pues no le vio problema, dijo: pues listo. Nosotros tenemos la tendencia a poner bajo custodia, rodeado de seguros y todo lo demás, las cosas que consideramos valiosas. Y usted le tiene que el seguro al carro, que el seguro a la casa, que el seguro de vida, que no sé qué, que si tiene una joya importante, entonces el certificado de originalidad y una cantidad de cosas. Las cosas que consideramos valiosas, tratamos de blindarlas por si llega a haber alguna desgracia, algún robo, qué sé yo, pues podamos de alguna manera preservarlas o recuperarlas. Pero a veces descuidamos las cosas que realmente son significativas. Cosas invisibles, pero que son mucho más valiosas, como la paz de nuestro hogar, la relación conyugal, la relación con nuestros hijos, los valores espirituales al interior de nuestros hogares, la pureza de nuestros ojos y de nuestros labios. ¿A quién le interesa robarse eso? Pues quiero decirte que hay alguien que anda dando vueltas y la escritura lo define como león rugiente, que está todo el tiempo intentando robarte eso, tu corazón, lo que está en tu corazón. Por eso la escritura dice: sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda el corazón, el corazón. Y mira, es sorprendente la absoluta desconexión de Saúl de todo lo eterno. No le importó, no le importó. Me voy a morir. ¿Para qué me sirve una primogenitura? Cuando nuestra visión es temporal y pasajera, todo nuestro corazón se inclina hacia lo terrenal. Cuando tú tienes metas eternas, entonces te verás capitalizando tesoros que son inmunes a la corrupción, a la polilla, al orín, como dice ahí el Evangelio. Consideremos metas eternas cada vez que pensemos en proyectarnos hacia algún periodo de nuestra vida. Y una última lección: no vivas bajo la tiranía de los deseos. No vivas bajo la tiranía de los deseos. Por algo tan trivial se comprometió algo tan trascendental. Era un asunto de comida, pero se comprometió su posición en el proyecto familiar. Esaú venía cansado, vio el plato de comida y lo deseó. Él pudo haber preparado comida, lo hacía siempre, pero los deseos siempre están a la orden del día. Y escúchame, si no aprendemos a controlar los deseos, terminaremos siendo esclavos de ellos. Y tú no te imaginas lo que puede terminar comprometido
cuando le damos rienda suelta a los deseos. Y ojo, es muy interesante, el texto describe que Saúl estaba cansado. Ojo, el cansancio nos hace más susceptibles, nos hace vulnerables. Cuando estamos cansados, nuestras defensas están al mínimo y somos presa fácil del enemigo y caemos bajo la seducción de cualquier deseo. Cuántas cosas perdidas, cuántos problemas hemos generado en ocasiones por obedecer a nuestros apetitos carnales, a nuestros deseos inmediatos. El asunto con los deseos es que usted no los puede aniquilar. Usted los tiene que crucificar. La única forma de controlarlos es llevándolos a la cruz, porque hacen parte de este cascarón que todavía tenemos aquí. 4 lecciones. Pero antes de orar, quiero simplemente cerrar esta reflexión volviendo a lo que hemos identificado como el tema central de esta reflexión: la primogenitura. Cuando uno lee la Biblia, para Dios y para el pueblo de Dios, la figura del primogénito fue determinante. Cuando Dios se revela al pueblo en Egipto, le dice: los primogénitos de cada familia son míos. Así. Luego, cuando escoge a la tribu de Leví, dice: la tribu de Leví la he escogido en cambio de los primogénitos. ¿Que son qué? Que son míos. Y habla de la importancia del varón que llega primero, que abre la matriz, el seno materno, ¿cierto? Todo eso que menciona ahí en la escritura. Pero otra vez, no era simplemente un asunto de posición. La primogenitura estaba asociada con herencia. La primogenitura estaba asociada con prosperidad. La primogenitura estaba asociada con bendición. La primogenitura estaba asociada con una cantidad de elementos que hacían valioso esta posición. Incluso en el caso de los reyes, la primogenitura era la que te hacía el sucesor en la línea real. Los primogénitos fueron valiosos dentro del propósito de Dios. Y es muy interesante porque cuando viene el Señor Jesús, Él aparece como el primogénito, pero es muy llamativo, no aparece como el primogénito del Padre. Él aparece como el primogénito de la Madre. Él es el primogénito de los que resucitan. Él es el primogénito de la creación. Y ahora es el primogénito de todos los hermanos. Escucha. Esaú menospreció la primogenitura. Pero hoy hay algo especial que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Porque entonces uno diría, bueno, ¿quién es el primogénito de Dios? Entonces uno diría, pues Jesucristo. No. Vuelvo y repito, la Biblia nunca hace referencia a Jesús como el primogénito del Padre, el unigénito. Porque Jesús es Dios, es consustancial con Dios. Entonces, ¿quién es el primogénito de Dios? ¿Quién? ¿Quién? Diga, pero diga, deme un nombre. ¿Quién?
¿Cómo? ¿Quién? Eso es lo que quiero oír. Eso es lo que quiero oír. ¿Sabe quién es el primogénito de Dios? Ángel, Juan Esteban, Carmen Ruth, Nancy, Edwin, Emilce, Catalina. Nosotros somos los primogénitos. ¿Por qué? Porque en el unigénito todos hemos sido hechos primogénitos. Por eso una de las grandes lecciones que hoy capitalizamos en Jacob es que no importa el orden natural que tú ves delante de ti. Tú puedes ser el quinto en tu familia, tú puedes ser el último eslabón en el organigrama de la empresa donde tú trabajas, tú puedes estar por allá en una asignación laboral que todo el mundo ve por encima del hombro. Pero escúchame, para Dios tú eres su especial tesoro. Aleluya. Te ha hecho rey y sacerdote para Él. Porque en el unigénito todos fuimos hechos primogénitos. Pero otra vez, este no es un privilegio que yo necesito arrebatarle a nadie. Esta es una gracia divina que yo necesito disfrutar porque me fue dada en Cristo Jesús. Aleluya. Y esto es lo que lastimosamente Jacob no entendió. Y gran parte de su vida se la pasó peleando, buscando lo que Dios ya le había dado. No pelees por posiciones. No te enfrasques en luchas de poderes. No te pongas a tratar de pelear por privilegios y por favores. El favor de Dios está sobre ti, aleluya, porque tú eres su primogénito, gloria al Señor. Tú eres su primogénito. Y sobre esa convicción, yo quisiera que oremos. Pero quiero recordar la frase que cierra el pasaje que leímos hoy. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y es muy interesante porque esa frase la cita el escritor de Hebreos después, diciendo que Esaú es un profano. Y el término básicamente lo que significa es que es un carnal que no le interesó la posición que tenía. Tú no tienes que luchar para ser el primogénito, porque eres el primogénito de Dios. Pero sí hay una exhortación en la Escritura: no menosprecies la primogenitura que te fue dada. Porque Esaú después, ni siquiera con lágrimas, pudo volver a aquel sitial en el que Dios lo había puesto. No menosprecies el lugar de honor que el Señor te ha dado. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque hoy nos recuerdas a través de la vida de Jacob que somos los primogénitos del Padre. Tú declaraste proféticamente sobre Israel que era tu primogénito. Y ahora en el Hijo nos has hecho a nosotros primogénitos de Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de la trascendencia de este privilegio.
y a vivir todo el tiempo con visión de eternidad, Señor. Que a diferencia de Jacob, no estemos peleando por algo que ya no fue dado, pero que tampoco caigamos en el error de Esaú de menospreciar la gracia que has puesto sobre nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar disfrutando de este privilegio, pero también respondiendo a esta preciosa responsabilidad y asignación del cielo. Gracias. Gracias porque tu bendición ha sido declarada sobre nosotros, los primogénitos de Dios. Gracias, Señor, porque nos has hecho reyes y sacerdotes para ti. Gracias, Señor, porque la provisión de Dios está sobre nosotros, los primogénitos del Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Padre Celestial. Permítenos, a la luz de estas lecciones, vivir, Señor, con visión de eternidad, con visión de reino, manteniendo bajo control y sujeción los deseos y permitiendo que lo invisible se sobreponga a lo visible, lo espiritual a lo terrenal y lo eterno a lo pasajero, Señor. Gracias. Gracias, mi Padre Celestial. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén.